Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Y el título de esta enseñanza se llama Un corazón dividido. ¿Me regalan a mí cuando esté listo? Muy bien. Vamos a ponernos de pie para darle honra a la palabra, darle gracias a Dios por su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acompáñenme a hablar con el Padre. Padre, gracias. Gracias por reunirnos nuevamente, poner ese deseo en nuestro corazón para venir a alabarte y glorificarte, pero también a escuchar tu palabra, Señor, que hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, mi Dios. Y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, fortalécenos para seguir adelante en esta gran aventura que no tiene fin porque es eterno. Gracias, mi Dios, porque has proveído el alimento para el día de hoy, mi Dios. Mañana lo buscaremos en tu palabra, pero hoy venimos a la casa de Jehová, a la casa donde hay abundancia de pan, para que alimentes nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Muy bien, tomen asiento. Mire estas escrituras que dicen: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que una de las reglas de la hermenéutica, la segunda regla de la hermenéutica, es de que tenemos que tomar la palabra y leer todo el versículo o la frase completa para entender de qué está hablando. Y si decimos aquí mundo, tenemos que entender que está hablando, ya no lo dice el contexto, el versículo 16, que es la tercera regla de la hermenéutica, leer el texto y el contexto para entender, tener una correcta interpretación. Entonces, aquí nos está diciendo, no está diciendo al mundo, vamos a decir, no dice que no amemos a las personas, sino que dice que no amemos al sistema de este mundo. Por eso ya no lo dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, el sistema, como está la escritura nos dice, que está bajo el maligno, pero también nos enseña que está gobernado por principados, gobernadores de las tinieblas y potestades. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que vemos, un teléfono, iPad, televisión, anuncios, todo eso dice, y la vanagloria de la vida, lo que es las ambiciones de las personas, dice, no proviene del Padre, sino de Dios. Y el mundo pasa, y sus deseos. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si su palabra está en nuestro corazón, pues no pasaremos. Amén. Dice, y el amor y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí deja muy claro de las personas que vamos a permanecer para siempre. Y no hablo de perfección, sino hablo de una constancia, permanecer, guardar, retener su palabra. Dice, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y ya nos dejó claro el versículo 15, ¿quiénes son los que no son de Dios? Dice, porque los que aman al mundo, las cosas de este mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sin duda, estos versículos son claros y contundentes, y Dios quiere que aprendamos a diferenciar en nuestro corazón las cosas mundanas y la voluntad de Dios. Porque podemos caer en un religiosismo espantoso, rayando en un fariseísmo de intolerancia hacia los demás. Ahora, en ninguna manera, hago una aclaración, en ninguna manera quiero que se entienda que estoy promoviendo el pecado o el libertinaje. Ya lo vamos a ir enseñando esto. Pero sí que aprendamos a ver la diferencia, porque muchos piensan que las mundanalidades tienen que ver solamente con la conducta externa. Por ejemplo, a través de, una persona que se distingue por ser mentiroso, por aquellos que roban, o aquellas personas que visten de una manera
vamos a decir, una mujer que se viste con faldas hasta abajo, no pretendo ofender a nadie, pero creyendo de que esa vestimenta produce una santidad. O sea, tenemos que ser equilibrados en esto, porque, mire, lo que vemos, hay veces que podemos ver tal vez a una persona toda tatuada, todo eso, y decir, no, este es un cholo, un loco, algo, un drogadicto, y no necesariamente, ¿cierto? No, porque pues, juzgamos por lo de afuera, pero también podemos juzgar a una persona que lleva una falda larga o un abrigo así largo, y no, esta persona, nomás le faltan las alitas, y no necesariamente. Entonces tenemos que hablar con un equilibrio. Repito el comentario, porque muchos piensan que las mundanalidades tienen que ver solamente con la conducta externa de las personas que están a nuestro alrededor, como con los vecinos, compañeros de trabajo, familiares o incluso miembros de nuestro hogar, y lo vemos por las cosas que hacen, lugares que frecuentan. Por ejemplo, bueno, una persona que va al baile y que todo eso, pues casi es obvio, ¿no? De su conducta. Y aunque es una verdad, que porque la Escritura nos dice que por sus frutos los conoceremos, eso no es totalmente cierto, porque la mundanalidad o el mundo empieza en el corazón y se manifiesta en 3 actitudes. Aquí ya nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, versículo 16, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Déjenme lo explico, o pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir una persona, ya mencioné una persona que está tatuada, que, bueno, tal vez que se viste, no sé, como un motociclista, y podemos juzgarlo nada más por las apariencias y decimos, no, ese es un pecador. Pero lo que aquí dice, lo que quiero dar a entender es de que podemos juzgar por lo de afuera, y nosotros recordemos que lo que trata de enseñarnos el apóstol Juan, de que no necesariamente podemos, porque vemos lo de afuera, pero a lo mejor fue un drogadicto, a lo mejor ya pagó, salió de la cárcel, pagó su deuda con la sociedad, se puso a cuentas con Dios, y lo importante es lo interno. ¿Me explico? Porque podemos estar algunos aquí y trayendo el mundo aquí, en el corazón. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que, a lo mejor tú dices, no, ya estoy en la iglesia, ya estoy libre. No, porque comienza en el corazón. Por eso dice, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Y eso comienza en el corazón. Y son las 3 actitudes que menciona aquí, los deseos de la carne, que significa es el afán por las satisfacciones o deseos físicos, y puede ser algo tan simple como comer impulsivamente para satisfacer la carne. Mire que ahorita estamos en el espíritu y luego vamos a terminar en las carnes. Tenemos que alimentarnos. Bueno. Y los deseos, número 2, dice, y los deseos de los ojos, como el deseo y el anhelo de acumular cosas materiales, o la inmoralidad sexual, que comienza con la vista, ¿cierto? También menciona el número 3, dice, la vanagloria de la vida. Es la obsesión con el nivel social económico, con el nivel, por ejemplo, quiero más, la avaricia, la codicia, o la importancia de obtener poder sobre los demás. Por ejemplo, no necesariamente una persona, vamos a decir, no voy a hablar de política, pero vamos a decir, un magnate que se postule para ser presidente, él no lo hace por dinero, porque gana mucho dinero en sus negocios. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué lo haría? Por el poder. ¿Me explico? Hay veces que ya sea
el presidente de una corporación o X. Hay veces que no lo hacen por dinero, lo hacen por el poder. El poder implica el control sobre los demás también. Hay gente que lo hace no por dinero, sino por el poder. Y todo esto, ya nos dice, no proviene de Dios, sino del mundo. Pero tenemos que aprender a diferenciar del mundo las cosas que están en el mundo y a las personas que viven en el mundo. Algunos podemos dar la impresión de evitar los placeres mundanos mientras todavía albergamos actitudes mundanas en el corazón. Por ejemplo, yo no tomo, yo no voy al baile, yo no escucho esa música, yo no eso, pero ¿qué la envidia? ¿O qué la lascivia? Eso está en el corazón, ¿cierto? Y todos lo llevamos, hermanos, porque somos pecadores, porque heredamos el pecado original y que nuestra naturaleza es corrompida, nuestro corazón está corrompido por el pecado. Entonces todo comienza en el corazón. Pero también es posible que como Jesús lo hizo y nos enseñó de amar a los pecadores y pasar tiempo con ellos sin hacer lo que ellos hacían. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tocó a los enfermos, a los leprosos, aquellos que los sanó y en el momento los tocó y Él no se contaminó de su pecado o de su lepra. Por ejemplo, vamos a decir que también Él entró a las casas de los mundanos, de los publicanos, porque entró a la casa de Mateo, a la casa de Zaqueo, a la casa del fariseo, de Simón el fariseo. Y Él no significa que se contaminó de su pecado, ¿cierto? Porque miren, por ejemplo, tal vez en tu trabajo es casi la sinagoga de Satanás. Estoy hablando de que puro pecado ahí. Me estoy explicando, o sea, todos mienten, todos roban, todos esto, pero no significa que porque estés trabajando ahí que te vas a contaminar. ¿Me explico? Así como tampoco quiere decir de que porque estemos aquí, quiere decir que ya no tenemos esos deseos de la carne, los deseos de eso, ¿no? Porque eso está en nosotros, en nuestra naturaleza caída, no como hijos de Dios, pero sí en la naturaleza caída. ¿Me explico? Recuerde que somos un alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso y la carne siempre va a buscar el pecado. Hay una lucha dentro de nosotros. Mientras el Señor Jesucristo, mientras predicaba y mostraba el amor y la misericordia de Dios, enseñaba del reino de Dios mientras mantenía su santidad. La Escritura nos enseña, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? Si nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir con los enfermos de pecatomonstruosis extrema aguda. Tenemos que llevarles la sanidad. ¿Cómo? A través de la palabra del Evangelio, ¿cierto? No la sanidad física, no somos doctores. Pero les llevamos la medicina, que es la palabra de Dios que sana, que restaura, que regenera a las personas en su corazón, en lo interno. Porque en lo interno es donde está el pecado, de ahí nacen los pensamientos, los malos pensamientos, las blasfemias, las mentiras, las calumnias. Entonces Pablo nos enseña y dice, ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueran enviados? Y el Señor Jesucristo nos dijo, ir y llevar el Evangelio para que hagamos discípulos nuevos a través de la predicación del Evangelio. No vamos a ir, imagínense que nada más nosotros y el reino nada más para nosotros. No, el Señor quiere que vayamos y prediquemos, que compartamos con los familiares, con los vecinos, los compañeros de trabajo, primeramente con una actitud correcta. No nosotros, sino Cristo en nosotros. Ahora, no solamente eso, sino que vayamos y les demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó, de la mentira, de todo eso, la podredumbre de este mundo. ¿Ha escuchado la frase, Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Y podemos decir sí y no. Bueno, déjenme le explico el sí y el no. Y porque
y como que no es coherente, ¿cierto? Entonces, si es pecador, entonces dice que ama al pecador, entonces ¿por qué los echa al infierno? Como dice Apocalipsis, al lago de fuego. Entonces no tiene sentido, no es coherente ese pensamiento. Sin embargo, porque, bueno, digo que no es coherente porque se creería que Dios perdonara su pecado porque ama al pecador. Con ese pensamiento, ¿no? Pues ama al pecador. Y eso significaría, o daría a pensar, o podríamos interpretar de que no importa lo que hagamos, Dios me ama. Y esa es una frase que muchos hemos escuchado. Dios no va a echar a nadie al infierno porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué lo va a echar al infierno? Dice Apocalipsis. ¿Cierto? Porque aquí ya dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora sí que seamos o no seamos. O nos ama o no nos ama. Ahora, si tomamos ese pensamiento y no lo estudiamos, o escudriñamos, no suena coherente porque se creería que Dios perdonará su pecado porque ama al pecador. Y eso no es verdad. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y la paga del pecado es muerte. Y que si Dios amara al pecador, ¿por qué los echaría al infierno, al fuego? Pues por ser pecadores. Así de sencillo. Sin embargo, la Escritura nos enseña aquel versículo tan sonado que de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos que entender que aquí está hablando del sistema de este mundo. Aquí lo dice en 1 Juan capítulo 2. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De quién está hablando? De las personas, no del sistema de este mundo. Porque si no, entonces no tendría sentido. Va a salvar al mundo y a los pecadores, todos, vámonos al infierno, súbanse. No. Está amando a las personas, de tal manera ama a las personas que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar a todos, ¿cierto? Por eso envió a su Hijo. Pero pone la condición para que el mundo sea salvo, las personas sean salvas, ¿qué? Creer. No tengo que hacer obra, no tengo que hacer una caminata, no tengo que hacer reliquia, no, simplemente creer. Y es lo que está enseñando, de tal manera amó Dios al mundo que, vamos a decir, de tal manera amó al pecador, porque no solamente éramos pecadores, sino que seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Porque el pecado mora dentro de nosotros. Y Él nos ama, ya nos ama porque nos ha redimido. Pero también mostró su amor al enviar a su Hijo cuando estábamos en medio del pecado. Por eso sí podemos decir sí y no. ¿Dios ama al pecador? Sí. Pero aborrece su pecado. ¿Ya tiene sentido ese pensamiento? Vamos a estudiar un poquito más. Bueno, entendemos ese versículo, que entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que si ama al pecador y es tanto lo que aborrece su pecado, que comienza a cambiar su corazón, obviamente que ya después que creyó, con la predicación del Evangelio, con su palabra, para que nazca de nuevo y sea trasladado de las tinieblas a su luz admirable, que viva en su luz admirable y con el Espíritu Santo que lo capacita con amor, poder y dominio propio. Ese dominio propio le va a ayudar, ya no en sus fuerzas, para que salga de esos lugares del pecado. ¿Me explico? Para aborrecer el sistema de este mundo, no de las personas que viven en el mundo. Pablo dice esto, dice, estoy en el mundo, mas no soy del mundo. Estoy ahí con mis familiares, bien mundanos,
pero no hago lo mismo que ellos, del sistema de este mundo. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos. ¿A los huérfanos de quién? ¿De las iglesias nada más? No, habla de todo el mundo. Por eso dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero que sean cristianas y no mundanas. Si no, no dice eso. Está diciendo: vayan y ayuden, porque dice que el ayudar al prójimo no significa que solamente los cristianos, sino aquel que tienes a tu lado. Que si un vecino, tu vecino falleció, vayas con la viuda y le ayudes, extiendas tu mano de misericordia, ¿cierto? Que si tu compañero de trabajo se accidentó, le puedas, no sé, hacer una colecta ahí entre los compañeros de trabajo para llevarle una ayuda. Eso es ayudar, hermanos. ¿Me explico? Y no está haciendo la ayuda, la bendición de Dios no es excepción de personas. Porque Dios hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Dios hace salir el sol y Dios hace llover. Significa que podemos hacer misericordia con el prójimo sin contaminarnos ni amoldarnos con el mundo. Pablo dice en Romanos 12, dice: no os amoldéis a este mundo, al sistema de este mundo. Por eso, ¿sabe cuál es el contexto que dice Santiago cuando dice la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios? ¿Sabe qué es lo que dice? Ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Ir por todo el mundo, predicar, no solamente con la Biblia, sino con buenas acciones. ¿Solamente con los cristianos? No, con todo el mundo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, a las personas. Y Dios nos quiere usar para que mostremos el amor de Dios que fue derramado en nosotros. ¿Me estoy explicando? Ahora, no quiere decir, imagínate, estoy en el baile, Dios te ama. No, pues no vas a hacer las cosas de este mundo. No es coherente. O imagínate, Dios quiere llevarte al cielo. No, así no. El Señor dice que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores o religiosos. Dios valora el dominio propio, la generosidad y un servicio humilde. A los pecadores no les importa cuánto sabemos de la Biblia, sino ellos quieren ver cuánto nos interesan. ¿De qué serviría? Imagínense, o que nada más vayamos con la Biblia. La Biblia dice esto, que no debe esto, no adorecido. No. Ellos quieren saber qué tanto nos importan. Que no les abramos la Biblia y las estemos golpeando. No, muéstrales el amor de Dios. Obviamente con sabiduría, con dominio propio, con prudencia, y ahí que los demás puedan entender, puedan ver a Cristo en nosotros. Porque Jesús no hizo eso. La única vez que usó la violencia era cuando se estaba vendiendo en el templo. Y ahí de mí si yo vendiera el evangelio, ahí de mí si nos pusiéramos aquí a vender, aquí compres esto. No, eso no, este lugar no es para eso. ¿Me explico? Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos habla de un hombre que tenía su corazón dividido y se llamaba Lot. Recuerdo el título de la predicación. El título de la predicación se llama Un corazón dividido. Cuando era joven, este hombre llamado Lot perdió a su padre Harán y su tío Abraham cuidó de él. Su abuelo Taré y Abraham cuidaron de él. Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra y de su parentela, de Ur de los Caldeos, pero se llevó a Lot, su sobrino. Aquí vemos que Lot también creyó a Dios y no se quería despegar del hombre con propósito de Dios. Abraham, cuando Abraham le dijo,
él escuchó la voz de Dios donde dijo: salte de tu tierra y tu parentela y yo te mostraré una tierra donde fluye leche y miel. Lot dijo: no, yo me voy con él. Él creyó también. Tal vez, no sé, vio algo en Abraham, algo diferente, que una convicción firme, que siguió a su tío Abraham. Y él no se quería despegar del hombre con propósito de Dios. Abraham llega a Canaán. Después la escritura dice que hubo una gran hambre en la tierra y descendió a Egipto. Se hace pasar por hermano de su esposa, que le dice: sabes que es muy bella y cuando lleguemos a Egipto pues me van a querer matar, porque era una costumbre de que no, si era guapa pues lo mataban para quedarse con la esposa. Y dijo: no, di que eres mi hermana para que me vaya bien. Él no solamente quería salvar su vida, sino quería sacar provecho de la hermosura de su esposa. Recuerde que Abraham, él estaba en un crecimiento, él apenas estaba conociendo de Dios, entonces cometió ese error, ese pecado, porque es mentira. Bueno, mentira a medias, porque sí era su media hermana, ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Bueno, llega ahí, Abraham llega a Canaán, después una gran hambre en la tierra, descendió a Egipto, se hace pasar por hermano de su esposa para que le vaya bien. Faraón, después, al saber de que era su hermana, lo expulsa, porque Dios no le permitió que se llegara a la esposa de Abraham. Faraón lo expulsa de Egipto y sale Abraham, pero sale muy rico. Dice la escritura que pues por haber tomado la esposa de Abraham, Faraón le dio camellos, le dio ovejas, le dio ganado, entonces salió muy rico. Pero también Sara salió con una egipcia, con su esclava que le había dado Faraón. También la escritura dice que Lot salió juntamente con él y dice que salieron ricos los dos. Y dice que regresan a Canaán, regresaron hasta allá, y hay una contienda entre sus pastores, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y dice que Abraham le propone que se aparten para que no haya contiendas entre ellos. Dice: ¿sabes qué? Mira la llanura. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Le da a escoger. ¿Por qué? Porque Abraham, él andaba por fe y no por vista. Sin embargo, dice la escritura en Génesis capítulo 13, versículo 10, y dice: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Aquí hay una palabra clave, dice: y vio, miró. Ok, esa palabra mirar habla de no solamente miró, no, sino que miró y se impulsó a tomar esa tierra. Ok, aquí como él dice: y él vio la llanura del Jordán. ¿Qué era lo que nos decía Juan? Que el mundo, dice la escritura, lo que leíamos, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando dice: y alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Sin duda era un valle hermoso, como la tierra de Egipto, y lo comparó. Bíblicamente, en el Antiguo Testamento, recuerde que habla de sombras y figuras. Y ahí Egipto representa el mundo del día de hoy. Era como, vamos a decir, algo similar a Las Vegas, la ciudad del pecado. ¿Me explico? Sí. Lo que es, bíblicamente, lo que representa Egipto representa el mundo. Y dice que de toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, que en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dice él mismo que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí es donde él comienza a coquetear con el mundo, acercándose. Recuerde de que él, ya entendimos de que él había creído a Dios porque siguió a su tío Abraham,
que Dios lo iba a bendecir con una tierra que fluiría leche y miel. Había un interés en él, pero él creyó también. Entonces sale, sigue a su tío, pero dice, al ver el mundo, entiéndase, un creyente que después ya probó, pero que después ve ahí cómo está prosperando su compañero de trabajo. Y porque tiene un segundo trabajo, X, no sé, es un ejemplo que salió así. O que ve a su vecino que le está yendo bien, o ve a la vecina. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, es un ejemplo donde Lot estaba con el hombre de fe, pero él le importó más. Él empieza a coquetear, empieza a acercarse. Ya más adelante hubo una coalición de reyes que van en contra del rey de Sodoma y otra coalición de reyes. Y vencen al rey de Sodoma y se llevan cautivo a Lot. Pero aquí Lot ya vivía dentro de la ciudad. Quiere decir que todo tiene un comienzo, hermanos. Coqueteando con el mundo. De tal manera que se apartó o ya estaba viviendo dentro de Sodoma. Cuando escuchamos Sodoma o sodomita, lo relacionamos con el homosexualismo, y es una verdad porque así lo dice la escritura. Los sodomitas o sodomía significa ya bíblicamente, se adaptó esa palabra para identificar a los homosexuales, porque era uno de los pecados que había en esa región, en Sodoma y Gomorra. Pero esa no fue la única maldad. Dice que eran pecadores en gran manera. Malos y pecadores. También eran soberbios, dragones y ociosos, y faltos de misericordia. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50 dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Le está hablando a Samaria, pero aquí dice, era la soberbia, saciedad de pan, dragones, comilones, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, habla Jehová. Y cuando lo vi, las quité, las erradicó de la tierra. No solo hacían lo malo, sino que no hacían lo bueno. En Jeremías capítulo 23, versículo 14, dice así: y a los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y no fortalecían las manos, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. No, dice, me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Ve que no es solamente, no pastor, yo no tengo Facebook. El problema no es el teléfono, hermanos, sino lo que hacemos con el teléfono. El problema no es la televisión, sino qué es lo que ves, qué es lo que haces. ¿Me explico, hermanos? Sí. El problema no es que estés trabajando en un lugar donde después de trabajar todos se emborrachan. No, el problema sería que tú te emborracharas junto con ellos. El problema no es de que en tu familia todos sean idólatras. No, ese no es el problema. El problema es de que no cometas sacrilegio y termines haciendo lo mismo. ¿Me explico? Sí. Ok. Regresando a la historia de Lot. Y Lot, en vez de alejarse de ellos, terminó morando con ellos dentro de Sodoma. Y todo comienza en el corazón, como ya expliqué. Dice la vanidad de la gloria, todo eso, de la vida, el deseo de la carne, los deseos de los ojos empiezan en el corazón. No es en lo externo solamente, hermanos, sino también lo interno. Dios comienza, cuando viene su palabra a nosotros, Él comienza a regenerar. Cuando creemos en Él, comienza a regenerarnos
de adentro hacia afuera, porque el pecado mora dentro de nosotros. De nada serviría una vestimenta como ordenada, como cristiano, o cargando una Biblia, pero el corazón avaricioso, con remordimientos, con amargura, con avaricia, con lascivia. ¿De qué serviría, hermanos? Eso sería no permitir que la justicia de Dios sobre nuestros corazones para que empiece de adentro hacia afuera. ¿Me estoy explicando, hermanos? Tenemos que permitir que la obra de Cristo comience de adentro hacia afuera. Y ya después, obviamente, porque miren, con mucho respeto, hay iglesias donde antes de entrar hasta les empiezan a medir la falda. Ay, hermanito, pero si son nuevos, ¿cómo les vas a decir algo que aún no entienden? Cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño, pero ya cuando ya creí y crecí, obviamente que ya dejé esas cosas. Hasta la vestimenta cambia. Recuerden que somos embajadores de Cristo. ¿Se imaginan yo aquí con chores o saco y con choras? No se imaginen, por favor. Ya se imaginaron, ¿verdad? Borren esa imagen de su mente. Bueno, así también, imagínense, podemos juzgar por la apariencia, pero que yo recuerdo en una ocasión de un pastor que mencionó esto, que su esposa había crecido en la iglesia, en santidad. Ella no iba a fiestas de sus amigas, de sus vecinos, no andaba en posaditas del trabajo, todo eso. Y en una ocasión, en una campaña que estaba predicando su esposo ya como pastor, ella salió a la esquina, como diciendo, voy a agarrar un poquito de aire fresco. Y salió, y en contraesquina había un cabaret. Y estaban las mujeres que se prostituían, pues con su vestimenta que las caracteriza, ¿me explico? O casi sin vestimenta. De tal manera que dijo, esta pecadora, que sabe que tanto, y empezó a juzgarla. Entonces ella escuchó la voz de Dios. Dijo, ¿sabes cuál es la diferencia que hay entre tú y ella? Porque empezó, gracias que yo no soy como ella, casi como el fariseo. Yo sí estoy aquí en la iglesia, ella está allá en la esquina, yo estoy así. Y dijo, la única diferencia de tú y ella es la ropa. Porque no te has puesto a cuentas conmigo. Porque nada más juzgaba. Pero ella no tenía una relación personal con Cristo. Entonces, ¿de qué serviría estar en la iglesia y no tener una relación personal con Cristo? ¿Me expliqué? Sí. No, pues ahí sí ya terminé. Ok. Porque como decimos, y todo comienza en el corazón. Todo tiene comienzo, todo tiene un comienzo y un origen. Lot amaba a Dios. Podemos entenderlo porque Pedro después lo menciona, el justo Lot, que afligía su alma al ver el pecado de todos los sodomitas ahí. Los ciudadanos, cómo bebían, cómo tomaban, cómo ultrajaban a los peregrinos que pasaban por esa ciudad, los mataban, los violaban. Y vemos cómo Lot, podemos entender que él amaba a Dios, pero comenzó a coquetear con el mundo y sus deseos. Su corazón ya se estaba dividiendo. Y no podemos servir a dos señores. Si hablamos del dinero, dice, no puedes servir a las riquezas ni a Dios, porque menospreciarás a uno y amarás al otro. Sí. Él quiere nuestro corazón por completo, hermanos. Él no se entregó a medias. No, Él se entregó por completo. Y si Él dio su vida por nosotros, Él no demanda nada menos que eso, nuestra vida. Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Él no dice, mira, dame tu ropero, yo te lo voy a cambiar y con eso tienes. No, Él quiere que cambiemos nuestra vida y va a comenzar desde adentro, en el corazón. Más adelante ya estaba dividido Abraham y Lot por allá en Sodoma y Abraham acá, en su tienda. Y de tal manera que en una ocasión llegan 3 visitantes y conocemos la historia de que uno de ellos era el Señor. Y llega ahí, a donde está con Abraham, tiene un encuentro con Abraham personal. Dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
porque le habló de que iba a destruir a Sodoma. Dios le revela que va a destruir a las ciudades de Sodoma y a Gomorra porque ha subido el clamor por el pecado de ellos, que se ha agravado en extremo, y comienza Abraham a interceder por los justos, y no por todos, sino por los justos. Ahora, si entendemos, si Dios destruyó a toda la ciudad, significa que ¿quién clamaba por los que estaban ahí? Bueno, Pedro nos dice de que, y el justo Lot, era el único tal vez que clamaba, pero ese clamor llegó hasta Dios, porque él veía cómo vivían ahí. Dios le revela que va a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado de ellos. Y la escritura nos enseña, Abraham comienza a interceder por los justos, no por todos, porque sabe que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Aquí Abraham, él había experimentado la misericordia de Dios cuando Dios lo sacó de Egipto. Él entendió esto y él dice, no es que cuestiona la justicia de Dios, sino que empieza a interceder y dice, ¿destruirás a toda la ciudad junto con los justos? Y dice, ¿qué si hubiera 50 justos ahí? ¿Vas a destruir toda la ciudad? Por 50 justos no la destruiré. Bueno, ¿y si faltan 5? ¿45? Por 45 no la destruiré. Y ahí está el dame y yo te doy, el dame y yo te doy, no, como negociando. ¿Y 40? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ahora sí, ¿quién da menos? 40, por 40 no la destruiré. ¿Y 30? ¿20? Y al último dice, bueno, por última vez, ¿por qué no dijo uno solo? Buena pregunta, ¿no? Él dice por 10. Si hubiera 10 justos, la destruirías. Por 10 justos no la destruiré. Mire esto. Dios no destruyó a Sodoma y a Gomorra no solamente por su pecado, sino que la destruyó porque no había 10 justos. ¿Sí lo ve? O sea, ¿hasta dónde alcanza la misericordia de Dios? La misericordia de Dios significa que no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido. En Génesis, ahora sí vamos a la historia, Génesis capítulo 19, versículo 1. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viendo Lot, se levantó se levantó Lot a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mire esto, dice que viéndolos, él se impulsó. Vea ese cuadro. Ahora, aquí Lot no solo vivía dentro de la ciudad, sino que ya era un ministro de gobierno, como un juez que estaba en la puerta de la ciudad, porque ahí en las puertas de las ciudades venían ciudadanos o venían los peregrinos o a pedir o a solicitar o a comerciar, y aquí los jueces eran quien les daba el permiso o era quien, ¿cuál es tu asunto? No, pues yo quiero hablar con el rey, a ver cuál es el asunto, y ejercían como jueces ahí. Entonces, por eso dice que levantándose significa que ya estaba rigiendo como un juez. Versículo 2 dice: y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Esta es una costumbre muy oriental, de recibir a los peregrinos, de recibir a los viajeros y recibirlos y hospedarlos. Es una costumbre muy del Medio Oriente, pero no significa que nosotros no podamos hacer lo mismo. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 3, dice: mas él porfió, insistió con ellos mucho,
y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Recuerde que Lot no sabía que eran ángeles, ángeles de Dios. En Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Él no preguntó: ¿de qué iglesia vienes? Él no preguntó: ¿cuál es tu denominación? O no, ¿eres cristiano? ¿Crees en Jesús? No. Él hizo su labor, hizo su como costumbre, pero también porque tenía el amor de Dios en su corazón. Sin embargo, bueno, sabemos, ya expliqué que su corazón estaba dividido. Y una casa dividida no permanecerá. Bueno, Lot no hizo acepción de personas. Él no preguntó si son cristianos o no, si son pecadores. ¿Es pecador o no? No, él no preguntó eso. Él los ayudó. También quiero que aprendamos a ser prudentes. ¿Sí? No, que no recibas a todos nomás porque no es que el pastor dijo. No, tenemos que ser prudentes. ¿Me explico, hermanos? Sí. Imagínense, por ejemplo, que yo en mi casa y que, bueno, la Biblia dice, y que yo vaya recogiendo a todas las mujeres de ahí de los caballos: vénganse a mi casa, yo los recibo. ¿Me explico, hermanos? Sería imprudente, por obvias razones. Ahora, versículo 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Las culturas son el reflejo de los pensamientos. Por ejemplo, mire, en México, soy de México, nos caracterizan al mexicano como machistas, ¿sí o no? ¿Y cómo vino? ¿Por qué es que nos tienen así? Bueno, porque surgió ese pensamiento. Ahora, el machismo no es exclusivo de México. También hay americanos, sobre todo. Está en la esencia del ser humano, el hombre en este caso. Pero las culturas son el reflejo de los pensamientos de las personas, que influencian en las conductas y tradiciones de las personas. Aquí vemos cómo dice que desde el más joven hasta el más viejo. Ahora, ¿dónde lo aprendieron los más jóvenes? Pues de los viejos. Está diciendo que todo el pueblo se juntó. Dice, versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hemos explicado, hemos entendido de que esta palabra conocer significa sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Ya entendíamos de que los sodomitas pues eran homosexuales, pero lo hacían con violencia, con los menesterosos, los viajeros. Versículo 6 dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Por qué lo dice? Por eso se entiende claramente, el contexto nos dice la maldad. ¿Cuál era la maldad? Violarlos. Si queremos conocerlos, pues claro, sí, pásenle, vamos a presentarlos. No estaba hablando de conocer a la persona, sino de tener intimidad. Dice, versículo 8, dice: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y uno diría: ¿qué dijo? ¿Se imagina? Sí. Bueno, creo que aún eruditos pueden preguntar: ¿por qué dijo eso? Bueno, él se podrá justificar, o podemos entender por la cultura del Medio Oriente, que era ahí. Él aprendió tal vez de su padre, de su abuelo, de su tío Abraham, de ser en esa cultura que no reflejaba lo mismo que los sodomitas. Era de recibir, atender, cuidar a los viajeros. Pero los sodomitas no hacían eso.
Sin embargo, aún así, creo que como padres no haríamos eso, ¿cierto? Como madres no harían eso, ¿cierto? No, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué hizo eso? Y no, es que es la cultura de los del Medio Oriente. No importa. Aquí ya su corazón estaba dividido. Y dice, ahora, vea ese cuadro, cierra la puerta, pero y ahí estaban, sácalos, queremos tener intimidad con ellos. Y dice, no hagan esto, hermanos míos, no. O sea, abran su Biblia. No. Por favor, no hagan esto, no hagan tal maldad. Pero les dice, tengo 2 hijas. Ahora, quién sabe cómo estarán las hijas, ¿verdad? Vamos, ay, pastora. Bueno, el hecho es de que no quisieran a las hijas. ¿Ya es, pastor? Bueno, ya. Sigamos adelante. Pero se imagina si las hijas escucharon a su padre. Oye, ¿oíste lo que está diciendo mi papá? Sí, tú, acomódate. No. ¿Te imaginas? O sea, lo que pasó en su corazón. Mi papá nos está ofreciendo a estos malvados. Yo no sé, pero aquí algo pasó en el corazón de ellos también, ¿cierto? ¿Cómo mi papá me está ofreciendo que nos violen? Es algo malvado, ¿no? Bueno, recuerde esto, que la enfermedad se contagia. Él quiso ser justo, sí, pero no te justifica esto, porque ya te contaminaste juntamente con ellos, permitiste que en tu corazón se fuera gestando el pensamiento, la cultura de ellos, porque es una abominación delante de Dios, ¿o no? La maldad de ellos es algo que se imagina que sus hijas escucharon eso. La enfermedad se contagia. Y aquí ya Lot parecía como un mundano. Quería salvar esto, pero colaba el mosquito, pero se tragaba el camello entero. Seguimos adelante, dice. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ve cómo lo dicen, y ahora ya está en el gobierno y ahora quiere mandarnos, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. No dice iban a hacer mal, no, hacían. Presente. ¿Cuál era la maldad? Ya se lo imaginó, ¿cierto? Sí. Ok. Dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. O sea que sí, no queremos también aquellos. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mírennos. Estos hombres cegados, pero no dijeron, llévame a la casa, llévame con tu mamá, por favor. No, ellos dijeron, ¿dónde sigue la puerta? ¿Dónde está la puerta? Persistían en su pecado. ¿Me estoy explicando? Y ya ese corazón estaba podrido por el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí ya también Lot ya tenía su corazón dividido. La maldad de ellos era tanta que aún ciegos persistían en buscar la puerta, y no para huir, sino para entrar. Sigue diciendo, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más?
yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Ahora, la Biblia ciertamente no registra si tenía más hijos, pero podemos especular de que sí tenía más hijos, que ya estaban contaminados con el pecado, porque recuerde de que pues no había control de natalidad, no había, ellos tenían muchos hijos. Ahora, no estoy diciendo, no quiero decir una herejía o sacar algo que no, pero aquí menciona, dice, ¿tienes más hijos? Dice, yernos y a tus hijas. O sea, le está diciendo, ellos pueden decir o evaluar de que no, él tiene más hijas, tiene más hijos, porque menciona, saca estas dos hijas. No dice, saca a tus hijas, sino que le está dejando ver, ahorita lo vamos a leer, que tenía más hijas. Por eso Abraham dijo, ¿y si son 10? Asumiendo de que Lot tenía pues bastantes hijos, pero como dijo, no, si no son 10, si digo 5, a lo mejor ni Lot entra aquí. Sigue diciendo, versículo 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Imagínate, nunca les hablas a los compañeros de trabajo, y el día que vino la pandemia y les quieres hablar, se van a burlar de ti, porque no han visto el hombre de Dios, la mujer de Dios. Por eso no le creyeron. ¿De qué me estás hablando? Vives como los demás, ni sabía que eres cristiano y tienes 20 años aquí en la compañía. ¿Se puede imaginar por qué se burlaron? La única vez que iba a hablar Lot y no le creyeron. La única vez que vas a evangelizar y no te van a creer tus parientes, tus vecinos, tus hijos. Santo, que ya es terrible, ¿no? ¿Por qué no le creyeron sus yernos? Lot se había moldado tanto a ellos que cuando quiso dar testimonio y quiso advertir de la destrucción, no le creyeron. Si tú llegas y les dices, apartaos del mundo, porque Dios va a destruir el mundo, la tierra va a perecer, se van a burlar de ti, porque van a ver que tienes un corazón dividido, el corazón en el mundo y el corazón con Dios. Y eso va a traer destrucción, hermanos. ¿Me estoy comunicando? ¿Ya está entendiendo el título del mensaje? Versículo 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas. Mire cómo está diciendo, toma las que están aquí, toma tus 2 hijas que se hallan aquí. No dijo, toma todas tus hijas, no, dice, toma tus hijas que tienes aquí. Yo puedo interpretar también de que tenía más hijas, ¿ok? Dice, y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero aquí hay una palabra clave. Ya les había advertido los ángeles a Lot, y aquí le dice, levántate. Y para que alguien se levante, o está acostado o está sentado. ¿Sí entiendes ese punto? O sea, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Levántate, porque estás en tus laureles, dijo una hermana allá. Estás en tu letargo. Ya casi. No, levántate. Saca el mundo, saca tu Sodoma de dentro de tu corazón, Lot. Dice versículo 16,
y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Fíjese, él, o sea, ya voy a ir, ya voy a ir a predicarle a mis hijos, ya voy a ir a predicarle a los demás, ya voy. Pero dice, como diciendo, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Yo creo que le hace, pues no sé, ve Sodoma, todo el pecado, está a la puerta, y ve a sus hijas, y luego ve a los ángeles, y como que ve que se está poniendo negro, así que va a caer lluvia, una tormenta, una destrucción, oye, truenos y todo. Pues no sé, mejor no, yo no creo que esto vaya a pasar, porque se detuvo. ¿Sí lo ve? Ahora, ¿por qué se detendría? La pregunta es, ¿por qué te detienes, Lot? Ya te fuiste advertido, ya fuiste avisado. Porque su corazón estaba dividido. Significa que en su corazón todavía estaba Sodoma. Tal vez pensaba en sus hijos e hijas, yernos, especulando de que tenía más hijos. ¿Y mis nietos? ¿Y mis nietas? Y todo lo demás, y los compañeros de trabajo, y mi compadre, que crecimos desde morrillos ahí, qué sé yo. Pero por eso se detiene. Y no fue hasta que los mismos ángeles lo forzaron a salir, según la misericordia de Dios. Mire lo que dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, otra que no quería salir. Dice, y de la mano de sus dos hijas, que también ya se habían impregnado de tanta sodomía en sus corazones. Porque eso no vamos a llegar hasta allá, pero lo podemos ver cuando cometieron incesto. ¿Dónde lo aprendieron? Ahí en Sodoma. Dice, repito el versículo: y deteniéndose los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Qué entiende usted con esas palabras? Escapa por tu vida, huye del pecado, huye de Sodoma. Ahora sí no te mezcles con los pecadores, ni su inmundicia, ni mires atrás, si quieres salvar tu vida. Ahora, si no la quieres salvar, pues ahora sí que, mire, dice la Biblia, al finalizar la Biblia, ya Apocalipsis 21 dice: el que sea justo cada vez más. El que sea inmundo cada vez más. Ahora sí, o seamos o no seamos. Pero recuerden, mire, Dios no está jugando a ser Dios, por el amor de Dios. No, Él es justo. Miren lo que sigue diciendo, dice: pero Lot les dijo, ay Lot, si te tuviera aquí, lo mejor dice, y dijo Lot, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Mire, este hombre todavía está poniendo objeciones para salir, para huir de ahí, para no voltear hacia atrás. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. Dice entre paréntesis: ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto.
y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Ahora, se puede imaginar, él pone objeciones, pero hay algo interesante aquí también, donde dice que no va a venir la destrucción hasta que salga, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, ven que si nosotros, la iglesia, va a pasar la gran tribulación o no. Miren, yo creo que sí vamos a pasar parte de la tribulación, pero recuerden que son 3 años y medio, como que abundancia, todo va a estar bien, paz, pero no habrá paz, porque después de 3 años y medio se manifestará el anticristo, el falso profeta y todo eso, y vendrá la persecución contra los judíos. Porque antes de eso vendrá el Señor en las nubes, todos ojos le verán, los judíos, toda la gente lo va a ver, y los judíos ahí van a reconocer y lo van a aceptar como el Mesías. Sin embargo, ahí la iglesia es tomada, arrebatada, y no va a venir la destrucción hasta que la iglesia se arrebata. ¿Me expliqué? Y podemos tomar esta escritura de eso, en una sombra y figura de lo que debe venir. Dios es justo. Mire lo que dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado de los impíos. Si Dios perdonara el pecado de tu familia que no se ha arrepentido, o que decía que era cristiano pero que no era congruente con sus acciones, entonces sería un Dios injusto. Y los habitantes de Sodoma que murieron calcinados tendrían todo el derecho de decirle a Dios que es un injusto. Si Dios perdonara, y quiero llegar al punto para que se entienda, a los idólatras de tu familia, al adúltero, al borracho, al mentiroso, al ladrón, porque la escritura dice: manifiestas son las obras de la carne, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas. Dice: los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, si ellos heredan el reino de Dios, como tú pásale por acá, tú pásale por acá, sería un Dios injusto, ¿cierto? Y los de Sodoma, que se murieron calcinados, se levantarían y dijeran: ¿por qué los perdonaste a ellos y a nosotros no? Entonces podemos entender de que en la justicia de Dios, Dios no va a tener por inocente al culpable, porque va a venir la destrucción. Entonces, ahora sí podemos ver, mire, en 2 de Pedro, ahí espérenme, nada más se lo voy a leer, 2 de Pedro 2, del 4 al 9, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Lo que se entiende, la gran rebelión allá en el tercer cielo, Dios no los perdonó. Dios perdona al hombre, no a los ángeles caídos. Ahora, perdona al hombre que se arrepiente. Dice: para ser reservados al juicio, hablando de los demonios. Y si no perdonó al mundo antiguo, el tiempo de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. No perdonó a toda la humanidad en el diluvio, sino que, y aquí dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que predicaba la justicia. Dice: con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos conocen de Sodoma, hasta el mundano sabe de Sodoma y Gomorra. Reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí podemos entender, por eso dice que lo sacaron, lo forzaron a salir según la misericordia de Dios. Versículo 26 dice así. Bueno, 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y aquí vamos a ir concluyendo. ¿Por qué? Porque aquí no solamente Lot tenía su corazón dividido, sino también su esposa. ¿Por qué miró hacia atrás? Esa palabra no es solamente mirar. No escribí la palabra en hebreo, pero aquí vemos a alguien más que tenía su corazón dividido y que, aunque fue advertida, pereció. La pregunta es ¿por qué? Número 1, porque no creyó a Dios por medio de los ángeles. Número 2, porque puso su mirada en Sodoma, en las cosas que estaba dejando, y todos ponemos nuestro corazón en lo que amamos. La palabra que se traduce aquí por mirar, el verbo mirar, habla de mirar intencionalmente. Recordemos que cómo se puede considerar a una persona mundana: por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por los deseos de las cosas vanas de este mundo. La palabra que se traduce por mirar habla de mirar intencionalmente. ¿Qué miras? Cuando habla no solamente mirar, sino que me arranco para hacerlo. Por ejemplo, Lot estaba delante de Abraham y Abraham le dijo: escoge tú, si tú vas para la izquierda yo voy para la derecha. Yo creo que vio de este lado la sequedad, pero vio de este lado que era como el jardín del Edén, y dice, y miró y casi se abalanzó: esto yo lo tomo. Cuando David enfrentó al gigante Goliat, dice la escritura, y miró Goliat a David, y miró a David y lo maldijo por sus dioses. Pero ese mirar es de que se impulsó para irse a la batalla contra David. Por eso entendemos de que ese mirar tenía una intención. Haga de cuenta que puso este y el otro para avanzar. Mirar. Y lo que hizo la mujer de Lot, no solamente que miró con el espejito, no, sino que hizo este esfuerzo. Me regreso, pero estás viendo la destrucción. No me importa, porque mi corazón está en Sodoma, está en el mundo, los deseos de este mundo, los deseos de los ojos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. Dice la escritura, hablando de David y Goliat, dice, y Goliat lo menospreció y se abalanzó contra David. Otra porción donde se toma este verbo de mirar, habla cuando Moisés, que estaba allá en el monte, ya tenía 40 años de pastor, después de que huyó de Egipto, porque había matado a un egipcio. Ahí estaba pastoreando, y dice la escritura que miró una zarza que estaba en fuego, pero que no se consumía. Pero esa palabra mirar habla de que se abalanzó para ir a ver. Habla de mirar con intención. Así también fue lo que hizo la mujer de Lot. Miró, pero se abalanzó a regresarse
la destrucción y después de haber sido advertido. Por eso, esta mujer se había amoldado tanto a Sodoma, tanto a este mundo, que no quiso dejarlo. La Escritura dijo el Señor Jesucristo, que nadie que toma el arado para cultivar y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Porque ya tomó el arado, significa que te vas a ir chueco. Y todo tiene un comienzo, hermanos. Todo tiene un inicio. ¿Dónde empieza? En el corazón, hermanos. Un corazón dividido. Pablo dice en Romanos 12:2: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no os amoldéis. Y es el molde como, por ejemplo, cuando haces el pastel o una gelatina. Esa sustancia se adapta a ese molde. ¿Y cómo están los mundanos? Amoldados al sistema de este mundo. Dios quiere que vayamos con las personas, pero que no nos amoldemos al sistema de este mundo. Que los miremos con misericordia. Miremos a las personas que los olamos, que los podamos oler, que huelen a azufre, que se están quemando y no se han dado cuenta, que están ciegos y que no pueden ver. Por eso Dios quiere, por eso dice esto: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no solamente quiere cambiar nuestro corazón, sino nuestra forma de pensar, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Note que Dios salvó a Lot y a la mujer, y los dos eran pecadores. A los dos los sacaron, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que tomaron a Lot y tomaron a la esposa, y el otro ángel la tomó a la hija y a la otra hija y vámonos, y lo sacó fuera. Pero una regresó. Ya había sido advertida. Los dos eran pecadores, tanto como Lot. Los dos tenían su corazón dividido. Y Dios mostró su misericordia a ambos al sacarlos de Sodoma. Pero la mujer de Lot no quiso ser salvada. Y en su corazón nunca, de su corazón nunca salió Sodoma, porque ahí estaba su tesoro. Cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, del mundo, y los llevó al desierto para probarlos, no porque Dios no supiera qué era lo que había en su corazón, sino para que se manifestara lo que había en su corazón. El Dios, el Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, no pudo sacar a Egipto de sus corazones, y murieron en el desierto. Y Dios ya los había salvado de Egipto. Por eso dice: no regreses, no mires atrás, no regreses a Egipto. ¿Me estoy explicando, hermanos? Lot, como cabeza del hogar, comenzó a coquetear con el mundo. Después permitió en su corazón los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todo comenzó porque miró al mundo, miró ese lugar. ¿Cómo vino? Con los deseos de los ojos. Tomó un impulso para seguir al mundo, como su mujer lo hizo. Y su corazón fue dividido, y un corazón dividido no agrada a Dios. Tú no puedes amar a Dios y a las riquezas de este mundo. Tampoco Dios quiere que tengas un corazón tibio. Él dice: pero quiero que seas frío y no tibio. Quiero que seas caliente. Pero los tibios los vomitaré de mi boca. Le producen asco a aquellos que tienen un corazón dividido.
tibio. Un corazón dividido no agrada a Dios. O que tu corazón y pensamiento esté claudicando entre dos pensamientos. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel adoraba a los ídolos, a Baal y a Astarte? Y vino Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Y los pensamientos de dónde vienen? Del corazón. Ya lo expliqué el jueves. Lot y su mujer tenían un corazón dividido, pero Lot se salvó por la misericordia de Dios y su mujer se convirtió en estatua de sal. ¿Cuál quieres ser tú? Póngase de pie. Y aquí es algo, una reflexión que usted lo va a hacer en su corazón. Y saquemos el Egipto que aún mora dentro de nosotros, porque somos pecadores. Huyamos, huye de la contaminación, huye del Egipto de este mundo, el sistema que cada día es más corrompido por los pensamientos de los hombres. Acuérdese que antes de que viniera el diluvio se había manifestado el pensamiento de los hombres, que era de continuo solamente el mal. Es por eso que necesitamos el pensamiento de Dios que está plasmado en este libro.